quisiera agradeceros, la verdad es que muchísimo que estéis aquí. Vamos a empezar ya las jornadas de cardiopatías congénitas del adulto y, por supuesto, bienvenidos aquí a Valencia. Y estoy muy contento de ver caras nuevas porque probablemente sea la primera aproximación que tenéis a este mundo de las cardiopatías congénitas y espero que sea el inicio de una gran amistad, ¿no? y continuéis con esta relación. Y luego, pues la verdad es que estoy muy contento también de ver gente muy experta y a la que sí que os voy a pedir, dentro de lo posible, que participéis en todas las sesiones, sobre todo en los foros de discusión que son tan enriquecedores. Vamos a dar ya paso a la primera conferencia. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el objetivo fundamental de nuestro trabajo es el paciente, es mejorar la calidad asistencial del paciente y probablemente hoy por hoy uno de los instrumentos fundamentales son los registros clínicos. Los registros clínicos en este grupo de pacientes, además que son nuevos, pacientes muy heterogéneos, pacientes en el que hay poca evidencia, creo que sin duda en nuestra especialidad esto cobra mayor relevancia. Para ello tengo la enorme satisfacción de presentaros a dos compañeras por las que tengo mucha estima y además admiración. Y os van a contar la experiencia en un caso y en otro, ver cómo están las cosas de los registros. La doctora Pastora Gallego nos contará la experiencia con el registro andaluz de cardiopatías congénitas, podríamos decir que es un poco el precursor de lo que va a ser el registro nacional, y la doctora Laura Dos pues, nos va a comentar cómo están las cosas en este registro español que tanto deseamos. Pastora, cuando quieras. Muchas gracias, Chimo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por haber tenido el valor de organizar la reunión, aunque creo que teniendo este entorno que nos estáis enseñando que tenéis, casi era obligado ponernos los dientes largos a todos los demás. Pero aún así yo entiendo lo que significa querer organizar una reunión como esta. Muchas gracias por esta presentación tan entrañable y muchas gracias por invitarnos a contar nuestra experiencia con el registro andaluz de cardiopatías congénitas que conocemos con el acrónimo RACA. Una experiencia que me temo tiene luces, pero también está llena de sombras. Y voy a intentar explicaros un poco la historia del registro hasta la actualidad. En Andalucía no disponíamos de datos epidemiológicos de toda la población, pero sí teníamos dos incursiones hechas localmente en el Hospital Infantil Virgen del Rocío, una en el periodo entre el 92 y el 95 y otra en el periodo entre el 98 y el 2002, en el que se estimó la incidencia de las cardiopatías congénitas por nacidos vivos en nuestro medio. Y la verdad es que los datos eran muy similares a los publicados en la literatura, de 8,4, 7,9, de 8 por 1.000 nacidos vivos, con una incidencia de cardiopatías graves o complejas de 1,5, 2 por 1.000 nacidos vivos. Eso había permitido estimar que cada año en Andalucía aparecían entre 600 y 700 casos nuevos de cardiopatías congénitas y utilizando todos los cálculos que se habían hecho en otros estudios epidemiológicos, fundamentalmente canadienses, se había estimado que en total habría entre los nacidos en el año 75, en el año 2004, que ya habrían prácticamente alcanzado la mayoría de edad, unos 2.000 pacientes por millón de habitantes. Lo cual quiere decir que estamos hablando de unos 16.000 pacientes, de los cuales la mitad de ellos tendrían cardiopatías congénitas simples y la otra mitad se distribuirían en 2 tercios y 1 tercio entre las moderadas y complejas. Pero estos eran datos de prevalencia esperada en la población infantil. Y también es cierto que a lo largo de ese periodo sí que habíamos asistido a una disminución de la mortalidad
como había ocurrido en otros países donde se había desarrollado la cardiología pediátrica y la cirugía cardíaca congénita. Y, por lo tanto, nos planteábamos que venía una población de adultos que, como todos sabéis, tenía los retos asistenciales que todos conocemos muy bien, que requería un seguimiento especializado con escasos profesionales que tuvieran capacitación específica, que tenían la necesidad de un abordaje multidisciplinar y eran extraordinariamente grandes consumidores de recursos y, sobre todo, que en nuestra comunidad pues, tenían una gran dispersión geográfica y eso dificultaba muchísimo la accesibilidad. Pero tampoco sabíamos exactamente a qué nos enfrentábamos, porque la incidencia al nacimiento pues, tenía muchos cambios en nuestra comunidad, porque el flujo poblacional era enorme y había muchos pacientes que habían venido de otras comunidades, había una inmigración muy importante y, sobre todo, había muchos pacientes que en la comunidad habían ido a operarse fuera, que de pronto había cambiado el sistema sanitario, que nos los encontrábamos perdidos dentro del sistema y no tenían ninguna referencia, junto a todas las otras modificaciones que podemos considerar con respecto a la incidencia. Y lo mismo pasa con la historia natural y con la supervivencia posintervención, donde también tenía un papel muy importante el que había muchos pacientes que se habían perdido de la atención especializada en la adolescencia. Y en este marco es cuando nos reunimos dentro de la Sociedad Andaluza de Cardiología, se creó el grupo de trabajo de cardiopatías congénitas del adulto y se decidió hacer un registro que inicialmente se planteaba como un corte transversal y una recogida de datos durante 2 años para hacer algo muy básico, que era determinar qué prevalencia de adultos con cardiopatías congénitas estábamos atendiendo en los centros donde había una unidad o una consulta especializada e intentar elaborar un mapa de diagnósticos, de procedimientos y de complicaciones en nuestra comunidad. Bien, lo que hicimos fue intentar fundar el Registro Andaluz de Cardiopatías Congénitas del Adulto. Y ese grupo de trabajo lo integraban miembros de Sevilla, obviamente, pero también de Córdoba, Granada, Málaga, luego se adscribieron grupos de Cádiz y finalmente un grupo de Jaén. Aún nos quedan algunas lagunas porque ni en Almería hemos contactado con ninguna unidad especializada, ni en Jerez, que también sabemos que hay alguna otra consulta especializada, todavía se han adscrito al Registro Andaluz de Cardiopatías Congénitas del Adulto. Y esto lo hicimos bajo el paraguas de una orden de la Consejería de Salud del año 2009, por el que se creaba un registro de datos de carácter personal que se denominaba Registro de Cardiopatías ARIAM dentro del Plan de Atención Integral a las Cardiopatías en Andalucía. Bueno, y decidimos incluir en nuestra comunidad autónoma, la mayor parte de los centros tienen definida la edad a la que el paciente pasa de la atención pediátrica a la atención adulto en los 14 años. Es verdad que no hay muchos pacientes de 14 años que sean transferidos o que hagan transición a las consultas de adulto y suelen ser mayores de 16 años, pero por no cerrar completamente el grupo a esos pacientes, decidimos incluir todos aquellos mayores de 14 años que tuviesen una cardiopatía congénita, que pudieran firmar consentimiento informado y que no fueran pacientes en tránsito en el país o por sus características de procedencia no fueran a tener ningún tipo de seguimiento y que aparecieran en la consulta de manera puntual e individual. La estructura sobre la que se gestionó el registro es lo que se llamaba plataforma ARIAM. Es una base de datos electrónica que está colgada en la web, que tiene acceso a través de cualquier navegador en cualquier ordenador personal y que tiene un software mantenido y localizado en un servidor central que está bajo el paraguas de la Consejería, pero que gestiona una empresa llamada Coresoft, que es una empresa andaluza especializada en registros clínicos que se localiza en Málaga y que nos elaboró una base de datos electrónica en la que se incluían datos demográficos del paciente, datos de fechas en cuanto a la atención, el diagnóstico principal y secundario con su codificación específica, las intervenciones, los procedimientos terapéuticos percutáneos, los procedimientos diagnósticos y un mapa
mapa de complicaciones, todos ellos con su codificación específica. Hay una tabla principal de datos registrados por diagnóstico y otra que se relaciona con él de intervenciones y una serie de tablas auxiliares que son llamadas a través de estas dos tablas principales. Todo esto, además de tener un soporte informático que te permite un análisis sencillo de los datos, permite exportar la información en formato Excel o en formato SPSS para posteriores análisis. Y esto es un poco la estructura del registro. El registro tiene una interfaz con el usuario muy ágil. Tiene varias pestañas, datos demográficos, tiene llamadas múltiples de diagnósticos que luego van pasando a especificaciones mayores en cuanto al diagnóstico, lo mismo con los síndromes. Vamos registrando las intervenciones del paciente, ya sean cirugías paliativas o cirugías reparadoras, y un mapa de complicaciones también codificados, así como de técnicas de diagnóstico y de tratamiento médico. Pero os repito que originalmente esto estaba diseñado como algo para hacer un corte transversal de atención a pacientes durante 2 años. Se establecieron unas condiciones de explotación de los datos. Cada centro tenía acceso a sus propios datos individuales, pero para garantizar el anonimato y la independencia de cada uno de ellos, los investigadores solo tienen acceso al análisis global implementado en la plataforma siempre que se incluyan pacientes de al menos 3 centros, de tal forma que no es posible inferir los datos del hospital de al lado si hacemos un análisis a 2 y uno de los hospitales somos nosotros mismos. Y luego, por otro lado, los investigadores también podían solicitar la base de datos común en formato SPSS con el permiso de los investigadores principales de los centros implicados en los datos que se querían recoger. No sé si cometimos o no un error, pero lo cierto es que a los 2 años nos pudo el entusiasmo cuando ya teníamos la base de datos y se decidió extender el objetivo y hacer una recogida prospectiva de datos de seguimiento. Y este quizá fue uno de los grandes errores, no necesariamente porque no haya que hacerlo, sino porque creo que no lo hicimos bien. Nos planteamos simplemente hacer un análisis de supervivencia y de modos de muerte y tener una herramienta ágil de gestión de pacientes que pudiéramos utilizar todos los que no tenían bases de datos en sus propias consultas. No voy a daros muchos datos sobre lo que tenemos en el registro, pero sí deciros que en diciembre de 2018 se habían registrado 3.995 casos, que es solamente el 25% de los 16.000 supuestos pacientes que hay en la comunidad. No sé si porque no hay más y las suposiciones son erróneas o porque no están siendo atendidos en las consultas que vemos o porque algunos de los centros no tienen el suficiente compromiso con el registro como para incluir sistemáticamente todos los pacientes que atienden. Pero sí que esto es un poco para animar con respecto al anterior. Hay un ritmo de inclusión de casos creciente. El registro, el año 2012, que son los primeros trimestres que vemos, fue el año de prueba, pero a partir de 2013, que es cuando empieza la recogida, había mantenido un número constante de alrededor de 150 pacientes incluidos nuevos en el registro cada trimestre, hasta que de pronto ha pegado un despegue muy importante en los últimos años. Y quizás esto lo que nos tiene que hacer pensar es que la gente empieza a verle utilidad a utilizar este registro andaluz de cardiopatías congénitas. Los pacientes son jóvenes, tienen una mediana de edad de 30 años, menos del el 75% de los pacientes tienen menos de 40 años y hay un muy poquito porcentaje de casos por encima de los 60. Mayoritariamente son cardiopatías de complejidad moderada, aunque el número de cardiopatías simples tampoco es despreciable. Los diagnósticos más frecuentes, como en todos los registros, son la CIA, el FALOT, la CIV, la coartación y las transposiciones. Esto es datos que te permite obtener el registro directamente, que te da la edad media
en años de los pacientes por diagnóstico y el porcentaje por sexos. Como esto, se pueden hacer otros múltiples análisis simples y nunca comparativos. En la mayor parte de los casos, los pacientes son pacientes que han llegado a la vida adulta sometidos a intervenciones en la edad pediátrica, aunque también hay un porcentaje de casos diagnosticados e intervenidos en la edad adulta, y algunos pacientes, tanto con cardiopatías cianóticas no reparables como con cardiopatías no reparadas aún, recogidos en el registro. Y la tasa de complicaciones en el seguimiento de los pacientes a lo largo de estos 8 años de registro no es despreciable, el 67%, mayoritariamente insuficiencias valvulares y arritmias auriculares, y hasta en un 40% los pacientes durante este tiempo de seguimiento del registro han requerido alguna reintervención. Bueno, la supervivencia es como en otras muchas series, sobreviven menos las cardiopatías más complejas, y en 7 años de seguimiento hasta el 87% de los pacientes siguen vivos. Hemos tenido 74 casos de éxitus en estos 4.200 pacientes que había ayer, que estuve mirando, que supone un 2% a lo largo de este tiempo, y estos son sus modos de muerte. Hay 2 datos que me gustaría comentar, porque han dado pie a algún análisis que creo que sí que ha merecido la pena en el registro. Fijaos que hasta un 25% de mortalidad perioperatoria, eso a mí me preocupó mucho. Hasta que hicimos algunos análisis, y luego de las principales causas de muerte de la CIA y la CIV era la muerte en insuficiencia cardíaca, y eso también me preocupó mucho. Y entonces habíamos querido registrar el momento al que el paciente había sido diagnosticado, y esto me permitió hacer un análisis en el que vimos que había un porcentaje muy grande de pacientes que se diagnostican en la vida adulta y no necesariamente de cardiopatías simples, y en un porcentaje no bajo de los pacientes es porque no habían tenido accesibilidad adecuada al sistema sanitario. En otro grupo, porque no habían sido diagnosticados, porque tenían cardiopatías y nunca habían acudido al médico, o el médico al que habían acudido ni siquiera los había auscultado, y no habían sido diagnosticados casi en el 80% de los casos. Y luego había un porcentaje de casos, fundamentalmente eran CIVs, que habían desarrollado obstrucción a la salida del ventrículo derecho o insuficiencia aórtica, y habían llegado en muy mala situación clínica a las consultas de cardiopatías congénitas del adulto por primera vez. El otro gran grupo era el grupo que habiendo sido diagnosticado en la infancia, se había perdido en el seguimiento de atención especializada, y hasta el 30% de los casos tenían una demora de diagnóstico que habíamos definido como de 5 años. Y esto también nos preocupó, y hemos analizado algunos datos, porque ya sabemos que es verdad, que esto es una realidad, que hay muchas cardiopatías congénitas que no continúan su seguimiento especializado después de la edad pediátrica, y que la pérdida de este seguimiento en algunos estudios triplica el riesgo de necesitar una intervención dentro del primer semestre. Entonces, nosotros lo que vimos es que efectivamente los pacientes que tenían una demora, que habían sido diagnosticados y a veces intervenidos en la edad pediátrica, pero se habían perdido luego, eran pacientes de mayor edad, tenían una media de edad de 41 años frente a 35 que tenían el resto de los pacientes. Aparecían con lesiones residuales o con lesiones de desarrollo postnatal significativamente más que los otros pacientes, y claro, en peor situación clínica, porque lo que los traía a la consulta era una arritmia, era una situación de insuficiencia cardíaca, eran pacientes que llegaban muy evolucionados. De ahí la muerte perioperatoria, yo creo que bastante importante en los pacientes con tetralogía de Fallot intervenidos y que aparecían en nuestro registro. Y tenían pues muchas lesiones residuales. Hasta en 40% de los casos venían con insuficiencia valvular, pero también lesiones obstructivas, disfunción ventricular, nuevas lesiones anatómicas, y un 4% de los pacientes tenían hipertensión pulmonar. Llamativo es que en el primer semestre, desde que son atendidos por primera vez, hasta el 30% necesitaban alguna intervención quirúrgica o percutánea. Entonces, planteamos hacer otros análisis, porque de estos datos pues, parecía que habíamos sacado alguna información interesante. Quisimos analizar causas de discapacidad, como el ictus,
y quisimos analizar adherencia a las guías de práctica clínica. Estos son algunos datos. Por ejemplo, el 2,5% de nuestros pacientes tenían ictus. Esto ocurría a una mediana de edad de 45 años y el 66% ocurría en pacientes no reparados. Esta es la distribución por patologías. En el Epstein, básicamente, los pacientes que tenían ictus tenían un cortocircuito asociado. Curiosamente, en un porcentaje muy alto de los pacientes con cortocircuitos que hacían un ictus, esto ocurría post-reparación, casi siempre en relación con arritmias auriculares. No así en los pacientes con tetralogía de Fallot. Como veis, la verdad es que nos hemos encontrado bastantes pacientes con tetralogía de Fallot no muy cianóticos diagnosticados en la edad adulta. Y el 50% de los casos en los pacientes con coartación ocurría en pacientes que habían tenido una cirugía intracardíaca y habían hecho arritmias auriculares para reparación de un cortocircuito o de una valvulopatía mitral. Los factores asociados a ictus en estos pacientes pues, resultaban básicamente las arritmias auriculares y las lesiones valvulares o los cortocircuitos persistentes. Y solamente encontramos una mujer en la que el ictus fue atribuido a que estaba con anticonceptivos en el momento de ocurrir. También analizamos cómo manejábamos la anticoagulación en los pacientes con arritmias auriculares, y no voy a entrar en detalle en esto para no consumir más tiempo, pero sí deciros que, de acuerdo a las recomendaciones internacionales del consenso norteamericano, la verdad es que el manejo de la terapia antitrombótica deja mucho que desear en nuestros pacientes cuando hacen arritmias auriculares, y que el porcentaje más bajo de pacientes adecuadamente anticoagulados ocurre en las cardiopatías cianóticas, que en muchas ocasiones se relacionan con síndromes polimalformativos, con pacientes sindrómicos con retraso intelectual o con cianosis grave y eritropoyesis, que hace que cueste más tomar la decisión de anticoagular a estos pacientes, porque nos preocupa el cumplimiento terapéutico. Bueno, en resumen, ¿qué hemos conseguido? Pues yo creo que hemos conseguido algunas cosas. Hemos conseguido hacer un análisis epidemiológico de la comunidad, pero solo de aquellos centros donde se trabaja activamente en cardiopatías congénitas con una consulta especializada. No hemos conseguido que el resto de los hospitales y servicios de cardiología de la comunidad se adscriban al registro. A lo mejor ha fallado la difusión. Hemos identificado algunos puntos débiles de la organización asistencial. En nuestro caso, ha servido para poner en marcha un programa de transición del que yo creo que podemos estar especialmente orgullosos, porque está haciendo una labor muy bonita con educación de los pacientes y con integración del trabajo de los cardiólogos pediatras y de nuestra unidad. Y creo que hay otros grupos de la comunidad donde eso se está poniendo en marcha. Nos va a permitir diseñar líneas estratégicas de mejora si realmente queremos hacerlo. Y todos disponemos ahora de un sistema de información y gestión de pacientes, incluidos aquellos que no tenían bases de datos, ahora tienen una manera de gestionar los pacientes de sus consultas. ¿Y por qué no? Estamos trabajando en grupo y podemos sentarnos a pensar en consensuar protocolos de trabajo multicéntrico, porque hemos demostrado que somos capaces de trabajar en grupo. ¿Y qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido de las sombras más que de las luces. Hemos aprendido que no es lo mismo un registro que una base de datos, y que si queremos tener datos de seguimiento hay que hacer una base de datos. Y eso es muy bueno, pero es muy difícil de cumplir y sobre todo de mantener el compromiso de las personas que van a trabajar en ello. Hemos aprendido que el diseño es muy difícil. El registro tal como está actualmente ha cambiado, que no se parece en nada al del año 2012, porque hemos aprendido a categorizar los datos y hemos aprendido que hay que tener un equilibrio entre la cantidad de información que uno recoge y el que la gente vaya a cumplir recogiéndola, porque cuando quieres recoger muchísimos datos y ser muy prolijo en la información que registras, para un registro comunitario es muy difícil que nadie se siente cuando acaba su jornada a rellenar esos datos. Hemos aprendido que hay que buscarse la vida porque dinero no hay en ninguna parte, y mucho menos para un proyecto de estas características. Y yo no he ido a la cárcel pues porque el mundo es bueno, pero yo he estado sin pagar un montón de tiempo, porque es muy difícil encontrar financiación para un registro de estas características, porque no tiene ningún apoyo institucional. El registro ARIAM
Se supone que es un registro del que la Consejería de Salud podría sacar muchísima información epidemiológica y hacer análisis muy interesantes. No solamente están las cardiopatías congénitas del adulto, hay registros de cirugía cardíaca, hay registros de retraso en la atención al infarto agudo de miocardio y, sin embargo, empiezan a tener dudas de si les interesa o no continuar adelante con este proyecto. Hay muy poco apoyo institucional y de los hospitales que os voy a decir. Y lo triste es que es muy difícil mantener la motivación de los propios investigadores. Hay que buscar incentivos y hay que intentar evitar la falta de compromiso, porque si no está mamá detrás riñendo, no se meten los datos. Y eso es algo que también hay que tener en cuenta cuando uno quiere asumir un proyecto de mucha envergadura. En cualquier caso, gracias por vuestra atención y, sobre todo, gracias a todos los investigadores andaluces por utilizar RACA. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Chimo, por la amable introducción y por la invitación. Y desde la Junta de la Sección nos ha parecido que esta era una buena ocasión para presentaros un proyecto que nos hace muchísima ilusión, que algunos ya conocéis, pero que queremos presentaros en su totalidad, digámoslo así, que es el Registro Nacional de Cardiopatías Congénitas. Y lo primero que a uno le puede venir a la cabeza, aunque después de escuchar a la pastora quizás ya no, es ¿para qué rayos necesitamos un registro? Es porque todas las secciones de la SEC tienen su registro, nosotros también queremos tener el nuestro, porque hay registro suizo, registro holandés, nosotros también queremos tener el nuestro. Es decir, ¿qué motivos tenemos para tener un registro que es algo que nos va a dar más trabajo del que ya tenemos de por sí cada cual en nuestro centro? Pues por lo pronto necesitamos saber cuántos pacientes tenemos, cómo están, dónde están, para tener una idea de cómo estamos y así establecer cuáles son nuestras necesidades. Si no sabemos lo que necesitamos, no podremos pedir lo que necesitamos. Por tanto, este es el primer objetivo, saber exactamente cómo están nuestros pacientes para poder pedir a las instituciones apoyo logístico, de personal, etcétera, para poder dar cobertura sanitaria a estos pacientes, que, como sabemos todos, son una población creciente, etcétera, etcétera. La información que tenemos en estos momentos disponible es de una encuesta que el doctor Pepe Oliver realizó a los centros que tenemos unidad específica en cardiopatías congénitas del adulto en el año 2013-2014, que luego actualizamos en 2017, y que nos plantea un mapa de este estilo. No sé si esto... Sí. Aquí situamos una serie de unidades de nivel 1 y de nivel 2 en todo el territorio nacional, que son unidades específicas para el tratamiento de pacientes con cardiopatías congénitas del adulto. Es una encuesta, por tanto no es un registro propiamente dicho, pero es una información muy valiosa porque ya podéis ver aquí cómo hay amplias zonas, no solamente provincias sueltas, sino comunidades autónomas enteras que no tienen una sola unidad específica para control de pacientes con cardiopatías congénitas, ni siquiera una unidad de nivel 2. Y todos sabemos que la derivación a unidades especializadas es algo que marca el pronóstico de nuestros pacientes. Pues bien, estamos realmente muy necesitados de seguir avanzando en ese terreno. Y esto entronca con otro de los objetivos de tener un registro, y es tener mayor visibilidad hacia el resto del mundo de la cardiología de adultos. Estoy hablando todo el rato de adultos porque de momento el registro español de cardiopatías congénitas se va a centrar en la población de cardiopatías congénitas del adulto, con intención de luego, si funciona, si lo conseguimos tirar adelante, pues extenderlo a la población pediátrica. Por entrada, lo que realmente tenemos es un problema de visibilidad entre la cardiología de adultos. La muestra es que hay un territorio extenso donde no hay una unidad específica. Y mira, yo os quería comentar una anécdota que me pasó ayer. Estaba hablando con un compañero, una persona con una especial motivación en el terreno de las cardiopatías congénitas, y me comentó el caso de un paciente, un falot de 50 años, reparado en la infancia, que no había tenido ningún tipo de seguimiento y que aterrizó en su hospital recientemente con una taquicardia ventricular. Y el paciente, bueno, se hizo un estudio electrofisiológico, no se consiguió inducir nada, no se hizo ablación, se le puso un DAI
y este compañero me preguntó si me parecía oportuno visitar al paciente, hacerle una valoración en nuestra unidad, porque ahora ya el paciente, la cardiopatía congénita ya no tenía ninguna importancia, porque ya estaba reparado, ya no tenía ningún agujero y, por tanto, el paciente ya no es congénito. El paciente ya no es congénito. O sea, este es... Uno cuando está acostumbrado, estás en tu circulito, estás en tus reuniones de cardiopatías congénitas y tratas con gente que entiende tu lenguaje, te da la sensación de que todo el mundo habla de lo mismo y todos tenemos los conceptos bien claros, y esto no es así para el resto de la comunidad cardiológica. Es decir, para algunos o para muchos de nuestros compañeros cardiólogos de adultos, los pacientes congénitos, si están reparados, dejan de ser congénitos y, por tanto, ¿para qué vamos a necesitar una atención especializada? Necesitamos, pues, visibilidad. Y eso creo que el registro nos lo puede proporcionar. Además, necesitamos algo más de cohesión. Estamos muy solos, sobre todo los compañeros que trabajáis en unidades de nivel 2, habitualmente estáis solos para poder compartir, para poder comentar pacientes. El participar en un registro, hacer un proyecto común de trabajo en conjunto, nos da una sensación o una idea de cohesión importante para continuar nuestro trabajo. Y esta cohesión y este trabajo en grupo nos puede llegar a mejorar nuestro también impacto bibliométrico, que esto a lo mejor es algo más, puede parecer secundario, pero no lo es. Podemos ayudar a nuestros pacientes si conocemos más su patología y les podemos ayudar generando conocimiento científico. Pero estamos realmente bastante a la cola. Este es un estudio que se publicó en 2015 y que evaluó el impacto bibliométrico por países en cuanto a estudios de colaboración multicéntrica. Y como podéis ver, estamos bien a la cola. Estamos muy debajo de la media y realmente los autores hicieron un mapa con flechas que se van conectando los centros que tienen colaboración en investigación y, como podéis ver aquí, pasan por encima nuestro, no hay ninguna flecha que aterrice en nuestro territorio. O sea, tenemos que poner las pilas para mejorar en todo esto. Y hemos llegado, pues, al Registro Español de Cardiopatías Congénitas. El objetivo que tiene, pues, el registro es conocer la prevalencia de las cardiopatías congénitas en nuestro en nuestro medio, y conocer cuál es la distribución de la red de atención especializada. Hacer estudios epidemiológicos sencillos a partir de un número limitado de variables, porque veréis que es una base de datos muy sencilla. Además, nos puede servir como plataforma, como base, para poder hacer estudios más sofisticados, centrados ya en patologías más concretas y que, por tanto, requerirán una recogida de datos más extensa, pero eso ya es otra historia. Serán otros estudios, no es el registro. El registro es sencillo y tiene que ser así. Y, por otro lado, servirá como base de datos para uso interno, como base de datos administrativa, para que cada centro que tenga una unidad especializada pueda disponer de su propia base de datos para gestionar su actividad. Y esta base de datos tiene que ser sencilla, tiene que ser pocas variables, para que sea sencilla de rellenar, para que no nos suponga mucho trabajo después de la consulta, como decía Pastora. Tiene que ser útil y, por tanto, tiene que ser fácil de analizar. No necesitamos tener o no queremos tener un estadístico contratado para poder ver qué actividad tenemos ni cómo estamos desarrollando. Tenemos que ser capaces nosotros de poder gestionar estos datos. Además, tiene que ser económica porque si no es insostenible. Y tiene que ser accesible para todo el mundo. Tiene que ser accesible para todos los miembros de la sección. Y esta es la interfaz de la base de datos del REC. Como veis, es muy parecida al RACA porque realmente la empresa que ha desarrollado el proyecto es la misma empresa que desarrolló el RACA. Y veis que en la pestaña inicial tenemos unos datos generales, como tenemos también en el RACA. Luego tenemos los diagnósticos. Veréis que tenemos únicamente 3 diagnósticos porque pensamos que poner más diagnósticos no da una información realmente útil. Vamos a poner los más importantes y ya está. Y veréis que hay un desplegable. El primer desplegable nos agrupa por segmentos dónde está localizada nuestra cardiopatía, y el segundo desplegable dentro del mismo diagnóstico nos identifica la cardiopatía en concreto. Esto pensamos que de alguna forma nos ayudará a tenerlo un poquito más fácil de encontrar. Y como podéis ver aquí al lado están los códigos internacionales. Es importantísimo que hayamos codificado nuestros diagnósticos y procedimientos según la codificación internacional, porque luego nos podemos entender, podemos hablar con otros registros internacionales y podemos hacer colaboración con ellos.
Para procedimientos lo mismo. Tenemos aquí los procedimientos paliativos, quirúrgicos reparativos y aquí los percutáneos. De nuevo tenemos un desplegable que nos localiza por segmentos donde está nuestra intervención y aquí se desplegaría la intervención en concreto y más a la derecha la fecha en que tuvo lugar esta intervención. También tenemos un número limitado de procedimientos para no generar demasiada información que luego sea difícil de gestionar. Y luego las complicaciones, que se distribuyen en dos pestañas porque hemos querido hacerlo un poquito más visible. Como veis aquí al lado, todo el tiempo vamos teniendo un resumen del paciente, ¿no? Tenemos el diagnóstico principal, el diagnóstico más complejo y tenemos también aquí una idea de la complejidad del paciente. Esta clasificación de complejidad la hemos sacado de las últimas guías de práctica clínica de la Sociedad Americana, en la que no solamente la complejidad viene dada por el tipo de cardiopatía, con complejidad leve, moderada o severa, perdón, 1, 2 y 3, sino también por las complicaciones que el paciente ha desarrollado durante el seguimiento. Por tanto, esta paciente, que es una paciente con una atrofia pulmonar con CIV, además tiene una insuficiencia aórtica importante, tiene una complejidad de grado 3C. La hemos clasificado por grado de complejidad por complicaciones en A o B, que son de baja complejidad, C y D, que es el de mayor complejidad. Y además, como podéis ver aquí, en el momento en que situamos el cursor encima de una de las complicaciones, se nos despliega un diálogo para darnos la definición de lo que consideramos es esa variable, es decir, para evitar confusiones. No es para que seamos rígidos y excesivamente estrictos en esto, sino que para evitar confusiones y para que la gente tenga un poquito más de orientación. Si tengo un paciente con disfunción ventricular, quiero saber a qué llamamos disfunción ventricular para poderlo poner en el registro. En cuanto a la gobernanza, el registro es propiedad de la sección de cardiología pediátrica y cardiopatías congénitas de la SEC y está respaldado por la plataforma de investigación en red cibercardiovascular. La coordinación va a cargo del vocal responsable de registros de la Junta, que en este caso soy yo. En este momento soy yo, pero más adelante será alguien más, espero. El comité ejecutivo está formado por el coordinador del registro, por el presidente y el presidente electo de la sección y 2 representantes del grupo de trabajo de cardiopatías congénitas del CiberCV. En estos momentos, el comité ejecutivo está formado por estas personas que veis aquí abajo. Y en cuanto a los usos que vamos a dar al registro, como os decía, es por un lado los fines administrativos, que cada centro tiene acceso a sus propios datos y por tanto puede gestionarlos y puede analizarlos de la mejor manera que le parezca. Pero también tenemos acceso al resto de datos para hacer uso de investigación. Es decir, cualquier miembro del registro puede tener acceso a todos los datos del registro independientemente del número de pacientes que haya introducido en el registro. Eso es importante. Todos podemos hacer trabajos de investigación con los datos del registro. Únicamente hay que mandar un proyecto de investigación, un resumen, un abstract, al comité ejecutivo que valorará si es algo que tiene sentido, que lógicamente lo tiene que tener, y que descartará que no haya duplicidades de estudios y sencillamente con esto podemos tener acceso a la información y podemos hacer trabajos de investigación conjunta. Y este es el cronograma tal como estamos en este momento. Esto es lo que llevamos ya hecho. Definimos el registro, definimos las variables, la definición de las variables, la gobernanza, etcétera. Obtuvimos financiación, como decía Pastora, es muy difícil que alguien pueda dar apoyo económico a todo esto y hemos tenido la suerte de obtener una beca FIS para poder poner en marcha el registro. De momento es una beca que nos da cobertura durante 3 años, pero luego hemos tenido la suerte de que la sección de cardiopatías congénitas se hace cargo del mantenimiento de esta base de datos, que como he dicho es una base económica, que por tanto nos permite el mantenimiento por nuestra parte. Hemos pasado los CECs de los centros que inicialmente se han adherido al registro. Hemos empezado ya a reclutar pacientes en la consulta externa haciéndoles firmar consentimiento y esto es importante. Los registros actualmente no vale meter pacientes en una base de datos y ya está. Tienen que autorizar esta entrada de datos y por tanto hay que obtener consentimiento informado de cada uno de ellos. Y hemos empezado inclusión en centros piloto, que en este momento son el Hospital La Fe de Valencia y el Hospital Gregorio Marañón. Han empezado a introducir pacientes y gracias a esto hemos podido detectar disfunciones o cosas que se pueden mejorar del registro, que de hecho ya se han implementado. Y yo creo que ya para después del verano ya podremos empezar a incluir de forma prospectiva pacientes de otros centros que quieran participar.
Además de eso, de aquí a final de año pensamos que ya podremos hacer un volcado de datos de otros registros que ya están en marcha, como por ejemplo el RACA. Los pacientes que están incluidos en el RACA se puede volcar la información directamente al Registro Nacional sin tener que introducir cada paciente individualmente, que sería muy tedioso, como es lógico. Hay otras bases de datos, como es el CardioPET, que también pasa exactamente lo mismo. Pues esto será un volcado masivo de miles de pacientes de golpe que podemos tener en el registro ya incluidos. Y yo calculo que quizás para la próxima, la reunión de la sección del año que viene o quizás para la reunión de la SEC podremos dar ya los primeros resultados de lo que tengamos hasta ese momento. Y nada más, solamente quiero animaros muchísimo a participar. Como decía Pastora, es muy importantísimo mantener la motivación y el compromiso de cada uno de nosotros con este proyecto. Yo creo que es importante, por todo lo que hemos comentado antes, es importante que trabajemos juntos, que tengamos un proyecto en común y que eso nos dé esa sensación de cohesión que yo creo que necesitamos mucho. Y para cualquiera que esté interesado, ya digo, yo creo que después de verano empezaremos a introducir nuevos centros. Me podéis mandar un correo y ya nos ponemos en contacto con la oficina técnica para empezar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pastora y Laura, por vuestra exposición. Era importante que tuviéramos idea de lo que ya se ha hecho, de lo que hemos podido aprender del registro andaluz y de lo que nos queda por hacer a nivel nacional. Si hay alguna pregunta, creo que podíamos dar paso ya a la siguiente mesa sobre la tricúspide y los moderadores, en cuanto queráis subir y presentarla, por favor.